Por favor, suscríbete. Este caso ocurre en Canadá en el año 1977. El 13 de abril de 1977, una pareja llamada Charlie y Mavis fue a una granja rural abandonada en Alberta. La pareja no estaba buscando a una persona desaparecida, eso es seguro, pero eso fue exactamente lo que encontraron. La granja ya no estaba en uso, y tampoco el tanque séptico. Así que la pareja pensó que la bomba que estaba dentro aún podría ser útil para otra cosa. La pareja abrió el tanque, esperando ver la bomba y tal vez algo de lodo, pero en su lugar vieron algo flotando en el agua sucia. Describieron haber visto un saco de lana gris con un zapato marrón en el agua turbia. Al principio, solo parecía que era ropa, pero luego quedó claro que la ropa estaba pegada a una pierna. La pareja no entró al tanque y no intentaron rescatar a la persona dentro del tanque. Claramente ya era demasiado tarde. En vez de eso, se fueron de inmediato y llamaron a la policía. Dos oficiales fueron enviados a la granja abandonada. La escena pasó a ser una operación de recuperación dentro de un espacio confinado y contaminado. Esto es prácticamente la peor pesadilla de un investigador. El tanque tenía 1.8 metros de profundidad. El agua y el lodo hicieron que el trabajo fuera lento. Los oficiales no podían simplemente sacar los restos. Primero tenían que bajar el nivel en el tanque. Luego, los oficiales tuvieron que sacar a mano porciones de desechos y líquido. Cuando vaciaban cada cubeta, revisaban en busca de pistas. Cuando expusieron suficientes restos para poder sacarlos, se dieron cuenta de que el hombre estaba completamente descompuesto, pero aún tenía ropa puesta. La ropa recuperada incluía una camisa azul Levi's, una camiseta, jeans, calcetas de lana grises y zapatos marrón estilo wallaby de imitación. Pero había otro detalle importante. El cuerpo también fue descrito como envuelto en una sábana amarilla y atado con cuerda de nylon. Así que nada de lo hallado durante el descubrimiento y la recuperación permitió a la policía identificarlo, y no hubo una coincidencia inmediata con personas desaparecidas. También estaba claro que este hombre no simplemente había caído en el tanque. Sabían que estaban tratando con una víctima de homicidio. Los restos habían estado sumergidos durante meses, así que el estado del cuerpo hizo que casi cada paso inicial fuera un poco más difícil. Informes públicos indicaron después que el cuerpo había sido cubierto con cal viva. Este es un método para ocultar un cadáver. Se supone que reduce el olor y la atracción de insectos. También acelera el proceso de descomposición. La víctima también había recibido un disparo con una pistola calibre 32. La policía también creía que había sido brutalmente torturado y violentamente agredido antes de su muerte. La evidencia sugería que había sido horriblemente mutilado. Había sido golpeado, atado, quemado con un pequeño soplete, quemado con cigarrillos, y sus partes íntimas habían sido mutiladas con un objeto afilado, probablemente unas tijeras de podar. No se pudo determinar la fecha exacta de la muerte. Sin embargo, se entendía que había estado ahí por lo menos unos meses. Creían que lo mataron en algún momento, entre 1976 y principios de 1977. Al hombre se le describió cuando todavía era un NN, como de aproximadamente 5 pies, 6 pulgadas, a 5 pies, 9 pulgadas de altura. Se estimó que su peso era de 150 a 180 libras, tenía el cabello oscuro y era más difícil determinar su edad, pero creían que tenía alrededor de 28 o 29 años. La policía no podía determinar completamente si era caucásico o indígena, y esto era importante porque el trabajo de identificación depende de comparaciones. Los investigadores tienen que comparar un cuerpo desconocido con los reportes de personas desaparecidas. Así que si la descripción es incorrecta, la búsqueda puede ir en la dirección equivocada. Y si la descripción es demasiado limitada, la persona realmente desaparecida puede ser descartada demasiado pronto. No se pudieron obtener huellas dactilares para una identificación. No había cartera ni papeles.
La granja en sí fue examinada como parte de la investigación de homicidio, pero no había evidencia de que el hombre hubiera sido asesinado allí. Era probable que lo hubieran matado en otro lugar, y el tanque abandonado parecía más bien un sitio de desecho. Así que quien haya puesto el cuerpo ahí pudo haber conocido la zona rural. Puede que supiera que la propiedad estaba abandonada. Los dientes de la víctima ofrecían una mejor oportunidad de averiguar quién era el desconocido. Todavía tenía todos sus dientes, y había algunos empastes. Algunos trabajos dentales también parecían recientes. Los registros e imágenes dentales se distribuyeron por toda la región a más de 800 dentistas en Canadá. También se publicaron en revistas y boletines dentales. Pero nadie reconoció a este hombre. Finalmente, el hombre fue enterrado en una tumba sin nombre en Edmonton. Pero eso no cerró el caso. Debido a la ubicación y las circunstancias de su hallazgo, el caso se hizo conocido por el público, y por esto el desconocido adquirió otro nombre. La gente empezó a llamarlo Sam del tanque séptico, y la policía tenía cierta presión para resolver el caso. En 1979, los restos fueron exhumados para realizar más trabajos de identificación forense. Se usaron mediciones del cráneo y los huesos para refinar el perfil biológico. Ese trabajo apoyó la idea de que la víctima probablemente era indígena y tenía alrededor de 35 años. Cuando supieron el origen étnico, el investigador pensó que podría ser identificado mediante reconocimiento facial. Los médicos forenses y especialistas forenses desarrollaron reconstrucciones y pudieron producir una reconstrucción tridimensional basada en más de 50 mediciones de su cráneo y 75 mediciones de los huesos. Esto atrajo la atención que el caso necesitaba. Con eso generó nuevas pistas. Los investigadores entrevistaron a posibles testigos. También compararon más reportes de personas desaparecidas, pero trágicamente el caso siguió sin resolverse. Pasaron décadas y algunos oficiales siguieron trabajando en el caso durante 40 años, desesperados por darle al John Doe o Sam del tanque séptico su verdadero nombre. Pero al final no hubo resultados. Eso cambió cuando las pruebas de ADN se volvieron mucho más avanzadas. El tejido humano restante estaba degradado, así que solo se pudo desarrollar un perfil de ADN parcial de la víctima. Esto ocurrió en 2012, pero luego, unos años después, en octubre de 2017, la policía anunció el lanzamiento de un programa nacional de ADN para restos no identificados. El programa permitió que los familiares de personas desaparecidas enviaran su ADN para comparación. Poco después, en 2019, el perfil parcial de 2012 se comparó con la nueva base de datos canadiense. Al principio no hubo coincidencia. El hombre seguía sin nombre. Sin embargo, en 2020, la policía y la oficina del médico forense jefe se asociaron con Otram, un laboratorio forense de ADN y empresa de tecnología especializada que utiliza tecnología avanzada para resolver casos sin resolver. Otram utilizó secuenciación genómica de grado forense para construir un perfil más completo, y ese perfil pudo ser utilizado. Con esto, los investigadores pudieron construir un árbol genealógico. Una de las personas encontradas a través de este proceso fue una mujer llamada Joyce Sanderson. Ella había perdido el contacto con su hermano a finales de 1977, así que la policía obtuvo muestras de ADN familiar para una revisión más detallada. Y casi 45 años después, en octubre de 2020, la prueba confirmó que el ADN de Joyce coincidía con el ADN de Sam del tanque séptico. La policía por fin lo identificó. El verdadero nombre de Sam del tanque séptico era Gordon Edwin Sanderson. La policía lo identificó oficialmente en enero de 2021. Poco después de esto, su nombre fue dado a conocer públicamente. Gordon nació el 22 de octubre de 1950 y de hecho era indígena. Los informes públicos no mencionan su comunidad de origen exacta, ni su nación o afiliación a una banda. Tampoco mencionan el nombre de sus padres. Gordon fue separado de su familia a la edad de 9 años y fue colocado en un hogar de acogida.
Esto fue debido a la 60s Scoop. El gobierno de Canadá describe la 60s Scoop como un periodo desde la década de 1960 hasta la de 1980, cuando las autoridades de bienestar infantil retiraron a niños indígenas de sus hogares. Para la década de 1970, Gordon vivía en Edmonton, la ciudad que se convirtió en el último lugar confirmado de su vida adulta. Él luchaba contra las adicciones y tuvo varios encuentros con la policía. Lo que quedó claro fue que él era un hombre vulnerable. Y como mencionamos antes, su hermana se llamaba Joyce. También tenía una hija, aunque los informes públicos no parecen dar más información sobre ella. Además, tenía un hermano llamado Arthur. La última vez que Joyce lo vio, Gordon le dijo que iba a visitar a Arturo, pero nunca llegó. Más tarde, Joyce lo reportó como desaparecido a principios de los años 80. Después de su identificación, la policía pudo darles a los familiares algunas respuestas sobre lo que le había sucedido a su hermano y padre. La policía también les dio su teoría sobre lo que le sucedió. Creen que Gordon fue asesinado por asociados involucrados en actos criminales en el área de Edmonton, pero la policía también reconoció la realidad del tiempo. El asesino o los asesinos pueden ya estar muertos. La policía aún pidió que cualquier persona que conociera a Gordon o que hubiera hablado con él antes de su muerte se pusiera en contacto con ellos. Pero desde entonces no ha habido avances reportados públicamente y nadie ha sido acusado formalmente por la muerte de Gordon. ¿Pero por qué su muerte fue tan excesiva? Que le hayan insertado tijeras de podar en el recto y que haya sido torturado con un soplete. Es horrible incluso pensarlo. Quizá algún día sepamos por qué, pero trágicamente no es probable. Este siguiente caso ocurre en Estados Unidos en el año 2000. El 13 de noviembre del 2000, un trabajador de mantenimiento en el hogar de soldados en Chelsea, Massachusetts, notó un bulto envuelto en una colcha pesada cerca de una barandilla. Preocupado por lo que podría ser, llamó a la policía. La policía llegó pronto al lugar y cuando desenrollaron la tela, retrocedieron horrorizados. Dentro estaba la mitad inferior del cuerpo de una mujer joven. Su cabeza, manos y corazón faltaban. El torso había sido claramente cortado por la mitad, atado con un cordón de zapato y envuelto en una colcha blanca y negra. No había manera de tomar huellas dactilares ni de hacer un reconocimiento facial, así que los detectives le dieron un nombre provisional: la desconocida de Chelsea. Los forenses determinaron que había muerto aproximadamente 24 horas antes. A pesar de la mutilación, concluyeron que probablemente había sido asesinada por estrangulamiento, no por haber sido cortada a la mitad. Sus características físicas sugerían que era una mujer negra, de piel clara a media, de finales de la adolescencia o principios de los 20, de complexión pequeña y atlética. Era obvio que la remoción de su cabeza, manos y corazón parecía ser un intento deliberado de evitar su identificación. Por lo general, casos como este son bastante difíciles de resolver, y sin identificadores físicos, los investigadores comenzaron a peinar el estacionamiento en busca de cualquier pista que pudieran encontrar. Y de inmediato encontraron una cámara de vigilancia apuntando hacia el lugar donde se desechó el cuerpo. Cuando inspeccionaron las grabaciones de la cámara, encontraron una grabación borrosa. Y resultó que captó al asesino deshaciéndose del cuerpo. El asesino conducía un Lincoln Town Car color beige de 1988 y se le veía llegar, arrastrar los restos de la víctima hacia un lado y luego irse manejando. La policía se estaba preparando para una larga y complicada investigación, pero el asesino cometió uno de los errores más grandes. Casi de inmediato, el auto fue rastreado y se rastreó hasta un hombre de 36 años llamado Eugene McCollum. Eugene había estado rentando un pequeño y estrecho cuarto individual en la YMCA de la zona. Cuando la policía registró su habitación, encontraron manchas de sangre y objetos que parecían haber sido usados para limpiar. McCollum inicialmente negó cualquier implicación, pero finalmente confesó y les dijo a los detectives que había recogido a una mujer y luego la mató. Dijo que el nombre de esta mujer era Lisa. Le ofreció dinero a cambio de sexo y la llevó a su casa.
Según McCollum, los dos discutieron por el pago. Afirmó que ella tomó un cuchillo e intentó matarlo, lo que lo llevó a ponerle las manos alrededor del cuello y estrangularla hasta la muerte. Pero lo que sucedió después fue aún más impactante. En lugar de llamar a la policía o a la ambulancia, McCollum comenzó a destruir metódicamente la identidad de la mujer. Usando lo que más tarde describió como un cuchillo al estilo Rambo, le cortó la cabeza, las manos, algunos dedos de los pies y le sacó el corazón antes de partir su cuerpo por la mitad. Le dijo a los investigadores que hizo esto para que fuera imposible identificarla y para que los policías tuvieran más facilidad para mover el cuerpo. Cuando los detectives le preguntaron cómo podía soportar tanta brutalidad, respondió que se volvió como un robot o una máquina mientras cortaba su cuerpo. McCollum luego envolvió el torso en una colcha, ató los pies con un cordón de zapato y cargó el paquete en su Lincoln Town Car. En las primeras horas del 13 de noviembre de 2000, condujo hasta el hogar para veteranos, arrastró los restos envueltos hacia afuera y luego se fue manejando. Luego colocó la cabeza, las manos y los pies de la mujer en un recipiente de plástico y los enterró en una playa. Inicialmente le dijo a la policía que había tirado el recipiente a un contenedor de basura. Sin embargo, esto era una mentira. Entonces, ¿quién era Eugene McCollum? Para quienes lo veían en la calle, Eugene parecía casi una persona común. Era común y corriente en todos los sentidos de la palabra. Nació en Massachusetts en 1964. Después de la preparatoria, pasó de un trabajo ocasional a otro, pero su vida tomó un giro oscuro en 1996 cuando su hermano menor, Patrick, fue apuñalado hasta la muerte en un club nocturno. El acusado de asesinato fue absuelto, un hecho que McCollum dijo después que lo convirtió en una bomba de tiempo. Dijo que eso lo hizo sentir increíblemente enojado, frustrado y amargado con el mundo. Pero aún había un problema. La policía no podía averiguar quién era la víctima. Eugene parecía realmente no saber mucho sobre ella, aparte de que supuestamente se llamaba Lisa. Pero de nuevo, la policía creía que probablemente ese era un nombre falso. Cuando McCollum se presentó en la corte en 2005 para responder por el asesinato en Chelsea, le dijo al juez que mató por amargura hacia el sistema de justicia. Pero es aquí donde también confesó haber matado a otra persona. Le dijo a la policía que mató a un hombre llamado John Lydon, cuyo cuerpo decapitado fue encontrado en un departamento de East Boston en 2001. McCollum confesó haberlo golpeado hasta matarlo con una tubería de plomo antes de cortarle la cabeza, la cual enterró en un parque. Se declaró culpable de homicidio involuntario en el caso de John Lydon y recibió una sentencia de 10 a 12 años. Y por el caso de la desconocida de Chelsea, le dieron cadena perpetua, con posibilidad de libertad condicional después de 22 años. McCollum admitió después que había enterrado la cabeza y las manos de la mujer en una playa de un pueblo costero al norte de Boston. En enero de 2004, los detectives desenterraron el contenedor y recuperaron las partes del cuerpo que faltaban. Pero por lo que puedo decir, su corazón nunca fue encontrado. Pasaron décadas y la policía no estaba más cerca de descubrir quién era la víctima mutilada. Para mediados de la década de 2010, la tecnología forense había avanzado. El ADN de una persona no identificada ahora podía ser subido a una base de datos genealógica pública y usarse para construir árboles genealógicos. En 2026, la policía aplicó esta técnica a la desconocida Chelsea Jane Doe. Subieron su perfil de ADN y encontraron a un pariente lejano en Texas. Los investigadores localizaron a este pariente y resultó ser el hermano de la víctima, y fue entonces cuando obtuvieron un nombre. La víctima no era una mujer, era una joven de 16 años llamada Tiffany Bradley. Tiffany nació en noviembre de 1983 y creció en Pensilvania. Le encantaba el baloncesto y era una chica sociable. Los miembros de su familia la recordaban como una persona artística e increíblemente cariñosa. Desapareció en algún momento del año 2000. En algún momento llamó y le dijo a su prima que estaba en Nueva York, pero durante esa llamada sonaba nerviosa y prometió volver a llamarle. Nunca lo hizo.
Los investigadores y el FBI ahora creen que fue rápidamente traficada a lo largo del corredor de la Interestatal 95, probablemente obligada a vender su cuerpo. Fue mientras era traficada cuando se encontró con Eugene. Probablemente Eugene decía la verdad cuando dijo que la llamaban Lisa y que era de Filadelfia, una mentira que probablemente le impusieron los traficantes. Para la familia de Tiffany, la identificación trajo un alivio agridulce. Sus tías y primos asistieron a la conferencia de prensa donde se anunció su identificación. Agradecieron a los investigadores por no dejar que su sobrina permaneciera en una caja en el estante y por traer a Tiffany de regreso a casa después de 26 largos años. El caso de Tiffany Bradley es tan trágico como espeluznante. La brutalidad de su asesinato es difícil de comprender, pero quizás aún más desgarrador es lo que sucedió antes. Una chica de 16 años desapareció, fue víctima de trata de un estado a otro, y nadie salió a buscarla. Luego fue asesinada, descuartizada y desechada. Y durante más de 2 décadas, nadie supo quién era.